Era pasada la medianoche en el pueblo de Xcuyum, en el corazón de la península de Yucatán. Las calles estaban desiertas, alumbradas apenas por la tenue luz de las farolas y la platinada luna llena que se abría paso entre las nubes. Fernando Villajuana, un prominente empresario local conocido por sus excesos, salía tambaleante de uno de los bares del centro. Había estado bebiendo de más, como era su costumbre últimamente. Subió con dificultad a su camioneta y emprendió el camino hacia su casa de campo a las afueras del pueblo. El camino se volvía más angosto y sinuoso conforme se alejaba del pueblo, internándose en la espesura del monte yucateco. Fernando iba distraído, con la mirada nublada por el alcohol, cuando de pronto creyó ver una figura femenina a lo lejos, entre los árboles. Entrecerró los ojos, esforzándose por enfocar la vista. Y allí, a unos 200 metros, una silueta blanca y esbelta parecía flotar entre la maleza. Fernando detuvo el vehículo, frotándose los ojos con incredulidad. La figura se fue acercando lentamente, dejando que la luz de la luna revelara poco a poco sus rasgos. Era una mujer hermosa, de largo cabello oscuro y piel pálida como la porcelana. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y sus labios carmesí se curvaban en una sonrisa cautivadora. Fernando se quedó petrificado, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. De pronto, la mujer lo llamó con una voz melodiosa que parecía hechizarlo. «Buenas noches, don Fernando. ¿A dónde va tan solito a estas horas?», le dijo. El empresario tragó saliva, reconociendo de inmediato a la criatura de la leyenda local. La Xtabay, la seductora y peligrosa mujer que atraía a los hombres pecadores para llevarlos a su perdición. Intentó encender el vehículo y huir, pero sus manos temblaban incontrolablemente. No puede ser», balbuceó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La Xtabay se acercó más, hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Fernando podía sentir su aliento cálido y embriagador, como el perfume de las flores nocturnas. «¿Por qué tanta prisa, mi amor?», le susurró ella, acariciándole suavemente la mejilla. «Ven conmigo, déjame mostrarte los placeres prohibidos». Fernando quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Sentía que una fuerza sobrenatural lo mantenía cautivo, impidiéndole escapar de aquel encuentro fatídico. La Xtabay se acercó aún más, hasta que sus labios casi rozaron los suyos. En ese momento, Fernando reaccionó y, reuniendo todas sus fuerzas, empujó con violencia a la criatura, que retrocedió sorprendida. Sin perder más tiempo, el empresario puso en marcha su camioneta y aceleró a fondo, huyendo a toda velocidad por el sinuoso camino de terracería, internándose cada vez más en la oscuridad del monte. Los árboles y arbustos parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparlo. Fernando sentía que el corazón le iba a estallar del pánico. Los susurros, los crujidos de las ramas y el ulular de los búhos le erizaban los vellos de la nuca. Miraba nervioso por el retrovisor, esperando ver en cualquier momento la figura blanca de la Xtabay persiguiéndolo.
De pronto, la camioneta dio un salto al golpear un bache y Fernando perdió el control del volante. El vehículo dio varias vueltas fuera de la carretera, hasta que finalmente se estrelló contra un árbol. El empresario quedó atrapado entre los restos retorcidos del vehículo con heridas sangrantes en la cabeza y un brazo. Aturdido y desorientado, Fernando intentó salir del vehículo, pero sus piernas no respondían. Miró a su alrededor, tratando de reconocer algo en aquella oscuridad opresiva. Y entonces escuchó un leve susurro que parecía provenir de entre los arbustos. Su corazón se detuvo en un instante cuando vio una figura blanca deslizarse sigilosamente entre las sombras, acercándose lentamente hacia él. «No, por favor, no», decía Fernando, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. La Ixtabay emergió entre la maleza, su pálido rostro iluminado por la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y una sonrisa macabra se dibujaba en sus labios carmesí. «Pobre Fernando», susurró con voz melosa. «Has sido un hombre muy malo. Engañaste a tu esposa, descuidaste a tus hijos y te entregaste a los placeres prohibidos. Ahora debes pagar por tus pecados». Fernando, aterrado, intentó retroceder, pero el dolor en su pierna herida se lo impedía. La Ixtabay se acercó más hasta quedar a pocos centímetros de su rostro atemorizado. «Tu castigo será eterno, mi amor», dijo con voz macabra, acercando sus labios peligrosamente a los suyos. Fernando cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio para que aquella pesadilla terminara. Pero cuando los volvió a abrir, la Ixtabay había desaparecido, dejando solo la inquietante sensación de que pronto regresaría por él. ¿Habían funcionado los rezos que Fernando Villajuana había hecho en silencio? Tiritando de frío y dolor, Fernando logró sacar su teléfono móvil y con manos temblorosas marcó el número de emergencias. Después de varios intentos, una voz respondió al otro lado de la línea. «Por favor, ayúdeme», decía casi sin aliento. «Estoy perdido en el monte. La Ixtabay me atacó». La operadora intentó calmarlo y tranquilizarlo, pero Fernando apenas podía articular palabra alguna. Finalmente, se le indicó que una patrulla y una ambulancia iban en camino. El empresario solo deseaba que llegaran a tiempo, antes de que la terrible criatura regresara por él. Mientras aguardaba, Fernando pensó en su familia, en su esposa Mari, a quien había descuidado y engañado tantas veces, en sus hijos, a quienes había fallado como padre. Sintió una profunda vergüenza y arrepentimiento por sus acciones. Si lograba salir de aquella situación, se juró a sí mismo que cambiaría, que dedicaría el resto de su vida a enmendar sus errores y ser el esposo y padre que siempre debió ser. Poco después, se escuchó el inconfundible sonido de una patrulla acercándose. Fernando suspiró aliviado al ver las luces azules y rojas entre los árboles. 2 oficiales de policía se apresuraron a socorrerlo y, tras liberarlo de los restos de la camioneta, lo subieron al vehículo de emergencia. De camino al centro de salud, Fernando les relató con dificultad lo sucedido.
Su encuentro con la Ishtabayi y cómo casi pierde la vida a manos de aquella criatura sobrenatural. Los policías lo miraron con incredulidad, pero luego, al ver el pánico reflejado en su rostro, comprendieron que el hombre no mentía. Al llegar al centro de salud, Fernando fue atendido de emergencia. Tenía varias fracturas y pérdida de sangre, pero nada que pusiera en riesgo su vida. Sin embargo, su estado mental era delicado. Temblaba sin parar y se negaba a quedarse solo, aterrado porque la Ishtabayi regresaría por él. Fue entonces cuando uno de los oficiales tuvo la idea de llevarlo con el chamán del pueblo, un hombre sabio y respetado que era conocedor de las leyendas y tradiciones mayas. Subieron a Fernando a la patrulla y se dirigieron a la humilde choza del chamán, en las afueras de Xcuyum. El anciano lo recibió con un gesto grave y, tras escuchar el relato de Fernando, asintió con seriedad. La Ishtabayi, murmuró, rascándose la barbilla. Sabía que tarde o temprano volvería a aparecer. Procedió entonces a contarles la leyenda de aquella criatura de la mitología maya. Una mujer seductora y fatal, cuya belleza y encanto hipnotizaban a los hombres pecadores para arrastrarlos hacia su perdición. Según la leyenda, la Ishtabayi había sido maldita por los dioses por haber traicionado y engañado a su esposo, condenada a vagar por los caminos nocturnos en busca de nuevas almas que corromper. «Pero, ¿cómo puedo estar a salvo de ella?», preguntó Fernando Villajuana, aún temblando de miedo. El chamán le entregó un manojo de hierbas especiales. «Bebe esta infusión. Te protegerá del mal y calmará tu espíritu atormentado». Fernando obedeció sin dudar, bebiendo del amargo brebaje de un solo trago. Poco a poco, fue sintiendo cómo el pánico y la tensión abandonaban su cuerpo. El chamán lo miró con seriedad y le dijo: «Debes enmendar tus errores, Fernando. Solo así podrás estar a salvo de la Ishtabayi. Debes abrazar de nuevo a tu familia. Ser el hombre que debiste ser siempre». Fernando asintió con la cabeza, sintiéndose avergonzado, pero decidido. Dio las gracias al chamán y, acompañado de los oficiales, finalmente regresó a su hogar. Cuando Mari, su esposa, lo vio llegar en tan deplorable estado, corrió a abrazarlo llorando. Fernando la envolvió entre sus brazos, sintiendo cómo todo el peso de sus acciones lo abrumaba. Entre sollozos, le pidió perdón por haberla descuidado y engañado. Mari, conmovida, lo perdonó sin dudar. Esa noche, Fernando durmió como no lo hacía en años, a salvo, entre los brazos de su amada esposa. Pero en la oscuridad de la habitación, creyó escuchar un leve susurro, un eco lejano de la risa hipnótica de la Ishtabayi. Cerró los ojos con fuerza, consciente de que aquella criatura maldita aún lo acechaba, aguardando el momento propicio para reclamar su alma pecadora. A partir de entonces, Fernando se dedicó en cuerpo y alma a enmendar sus errores, a ser el esposo y padre que debió ser siempre. Pasaba horas jugando con sus hijos, ayudaba a Mari con las tareas del hogar y se dedicó de lleno a sus negocios, rechazando cualquier invitación a beber o a frecuentar mujeres.
Pero en el fondo de su ser, Fernando sabía que el Ixtabay aún no había terminado con él, que en algún momento aquella criatura infernal regresaría para reclamar su venganza. Y ese día estaría listo para enfrentarla, para defender a su familia del mal que lo acechaba. Porque en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles, aún se escuchan los ecos de la risa macabra de la Ixtabay, aguardando pacientemente el momento de volver a atrapar a su siguiente víctima. Yo soy el documentalista y esto fue La maldición de la Ixtabay en Xcuyum. Saludos especiales para la familia Villajuana, especialmente para mi gran amigo Fernando Villajuana.